escúchame bien, porque esto va a incomodarte. Sufres tanto porque tu cerebro está mal entrenado, punto. No es porque tu vida sea especialmente difícil, no es porque seas más sensible que otros, no es porque el universo conspire contra ti, es porque nadie te enseñó a pensar correctamente, nadie te enseñó a distinguir entre problemas reales y basura mental, y llevas décadas creyendo mentiras que te hacen sufrir innecesariamente. Y si te quedas conmigo hasta el final, voy a enseñarte exactamente cómo funciona este mecanismo y cómo reprogramarlo para dejar de sufrir por todo. Soy Rafael Santandreu, psicólogo clínico, y llevo décadas viendo cómo la gente se destruye emocionalmente por cosas que objetivamente son pequeñeces, cómo convierten molestias temporales en tragedias existenciales, cómo viven en ansiedad constante por problemas que ni siquiera han sucedido. Y lo más frustrante es que cuando les explico que están sufriendo por nada, que es su propia mente la que crea todo ese drama, se resisten, se defienden, prefieren aferrarse a su sufrimiento antes que aceptar esta verdad liberadora pero incómoda. Entonces, antes de que te pongas defensiva, antes de que tu mente empiece a generar excusas de por qué tu caso es diferente, déjame explicarte algo fundamental sobre cómo funciona tu cerebro cuando sufres. Porque una vez que entiendas este mecanismo, una vez que veas con claridad cómo tu propia mente te está traicionando, no vas a poder volver a la ignorancia, no vas a poder seguir culpando a las circunstancias de tu sufrimiento. Tu cerebro tiene una parte primitiva, antigua, que evolucionó hace millones de años cuando nuestros ancestros vivían en cuevas rodeados de peligros reales, depredadores, tribus enemigas, escasez de comida, y esa parte de tu cerebro, la amígdala específicamente, tiene una sola función: detectar amenazas y activar la respuesta de miedo para mantenerte vivo. Y cuando funciona correctamente, cuando hay un peligro real, es fantástica, te salva la vida. El problema es que esa parte de tu cerebro es increíblemente estúpida. No puede distinguir entre un león que quiere devorarte y un comentario desagradable de un compañero de trabajo. No puede distinguir entre quedarte sin comida y morir de hambre y tener menos dinero del que quisieras. No puede distinguir entre un rechazo social que en tiempos primitivos significaba expulsión de la tribu y muerte, y que alguien no te devuelva un mensaje de WhatsApp. Entonces lo que sucede es que tu amígdala se activa constantemente, todo el día, todos los días, ante situaciones que objetivamente no son peligrosas, pero que tu cerebro primitivo interpreta como amenazas. Y cada vez que se activa, libera cortisol, la hormona del estrés, preparando tu cuerpo para luchar o huir, y tú vives en ese estado de alerta constante, con el cortisol crónicamente elevado, sintiéndote ansiosa, estresada, abrumada, sufriendo, sin darte cuenta de que no hay ningún peligro real, solo hay tu cerebro mal calibrado, reaccionando desproporcionadamente a todo. Y aquí está la clave que nadie te ha explicado claramente. No puedes controlar directamente tu amígdala, no puedes decirle, hey, cálmate, esto no es peligroso, y que te haga caso, pero lo que sí puedes controlar son tus pensamientos. La interpretación consciente que haces de las situaciones. Y esos pensamientos, esas interpretaciones son las que activan o desactivan tu amígdala. Déjame darte un ejemplo concreto para que veas exactamente cómo funciona esto. Imagínate que tu jefe te envía un email diciendo, necesito hablar contigo mañana a primera hora, punto, nada más. Y tu mente automáticamente empieza a generar interpretaciones. Me va a despedir, hice algo mal, está molesto conmigo, esto es terrible. Y desde esas interpretaciones, tu amígdala se activa, empieza el cortisol, empiezas a sentir ansiedad, no puedes dormir esa noche, sufres durante horas. Pero objetivamente, ¿qué ha pasado? Nada, absolutamente nada. Solo recibiste un mensaje diciendo que tu jefe quiere hablar contigo. Punto. Todo lo demás, toda la catástrofe, toda la ansiedad, todo el sufrimiento, es inventado por tu mente. Porque tu jefe podría querer hablar contigo por 1000 razones diferentes. Para darte un proyecto nuevo, para pedirte opinión sobre algo, para contarte que hay cambios en la empresa, o sí, también podría ser algo negativo, pero no lo sabes. Y aquí está el error fundamental que cometes una y otra vez. Tomas una situación neutra, una situación donde no tienes suficiente información y automáticamente le asignas la peor interpretación posible. Y luego sufres como si esa interpretación fuera un hecho, como si ya hubiera sucedido, cuando en realidad es solo una posibilidad entre cientos que tu mente neurótica eligió enfocarse. Y esto no solo pasa con situaciones futuras inciertas, pasa con absolutamente todo en tu vida. Tu pareja llega de mal humor y en lugar de pensar, tuvo un mal día en el trabajo, piensas, ya no me quiere, algo está mal en la relación. Tu hijo saca una mala nota y en lugar de pensar, no estudió suficiente para este examen, piensas, va a fracasar en la vida, soy una mala madre. Alguien no te saluda
con la misma efusividad de siempre y en lugar de pensar estará cansado o distraído, piensas le caigo mal, hice algo que lo molestó. ¿Ves el patrón? En cada situación ambigua, en cada situación donde no tienes toda la información, tu cerebro automáticamente llena los espacios en blanco con la interpretación más catastrófica posible. Y esto no es casualidad, esto es un sesgo cognitivo que se llama sesgo de negatividad y existe porque evolutivamente era más seguro asumir lo peor y estar equivocado que asumir lo mejor y ser devorado por un depredador que no viste venir. Pero el problema es que ya no vivimos en las cavernas. Ya no hay depredadores esperando para devorarnos. Pero tu cerebro sigue funcionando como si los hubiera. Y el resultado es que vives en un estado de sufrimiento constante por amenazas imaginarias, por catástrofes que nunca suceden, por problemas que solo existen en tu cabeza. Y ahora viene la parte que realmente necesitas entender. La parte que va a cambiar todo si logras internalizarla de verdad. El 90% de las cosas por las que sufres nunca van a suceder. El 90%, todos esos escenarios terribles que tu mente genera, todas esas catástrofes que te imaginas, la inmensa mayoría nunca se materializa. Y el otro 10%, las cosas malas que sí suceden, cuando suceden casi nunca, son tan terribles como las imaginaste, casi nunca te destruyen de la manera que temías, casi siempre las manejas mucho mejor de lo que creías que podrías. Entonces déjame preguntarte algo, ¿cuántas horas de tu vida has perdido sufriendo por anticipado cosas que nunca pasaron? ¿Cuántas noches sin dormir por preocupaciones que resultaron ser nada? ¿Cuánta energía emocional has desperdiciado en ansiedad inútil por problemas imaginarios? Suma todas esas horas, todos esos días, todos esos meses y date cuenta de la enormidad del desperdicio, del robo que tu propia mente te ha hecho. Y no estoy minimizando que haya cosas difíciles en la vida, no estoy diciendo que nunca pase nada malo. Claro que pasan cosas malas, esa es parte de la vida. Pero hay una diferencia abismal entre sufrir cuando algo malo está sucediendo realmente versus sufrir por adelantado por cosas que podrían suceder o sufrir por cosas pequeñas magnificándolas hasta convertirlas en tragedias. Y la mayoría de tu sufrimiento está en esta segunda categoría. No estás sufriendo por lo que te está pasando ahora mismo, estás sufriendo por lo que imaginas que va a pasar o estás sufriendo porque le das a las cosas pequeñas una importancia desmedida que objetivamente no tienen. Entonces, ¿cómo se arregla esto? ¿Cómo entrenas tu cerebro para dejar de generar todo este sufrimiento innecesario? Y aquí es donde la mayoría de los enfoques de psicología fallan, porque te dicen cosas vagas como piensa positivo o sé más optimista, como si fuera tan simple cambiar tus pensamientos a voluntad. Pero no funciona así. No puedes simplemente decidir pensar diferente cuando llevas décadas pensando de cierta manera. Lo que necesitas es un método específico, un protocolo concreto para interceptar esos pensamientos catastróficos automáticos y reemplazarlos con pensamientos más racionales. Y esto no es pensamiento positivo superficial, es pensamiento realista, es lógica pura, es ver las cosas como realmente son en lugar de como tu mente neurótica las distorsiona. Y el primer paso, el más importante de todos, es desarrollar lo que yo llamo la pausa consciente. Cada vez que sientas una emoción negativa, fuerte, ansiedad, tristeza, ira, miedo, lo que sea, necesitas pausar y preguntarte, ¿qué estoy pensando exactamente en este momento que me está haciendo sentir así? Porque recuerda, no es la situación la que te hace sentir mal, es tu interpretación de la situación, es el pensamiento que estás teniendo sobre ella. Y la mayoría de las veces ni siquiera somos conscientes de estos pensamientos y están pasando en el fondo de nuestra mente tan rápido, tan automáticamente que no los registramos conscientemente. Simplemente sentimos la emoción negativa y asumimos que es porque la situación es mala. Pero no es así. Entre la situación y tu emoción siempre hay un pensamiento, una interpretación, y ese es el verdadero culpable de tu sufrimiento. Entonces, cuando te detienes y te preguntas ¿qué estoy pensando?, puedes identificar ese pensamiento específico. Estoy pensando que mi jefe me va a despedir. Estoy pensando que mi pareja ya no me quiere. Estoy pensando que soy un fracaso. Estoy pensando que nunca voy a ser feliz. Y una vez que identificas el pensamiento específico, puedes hacer el segundo paso, desafiarlo con lógica implacable. Y aquí es donde la mayoría de la gente se resiste, porque no quieren cuestionar sus propios pensamientos, están tan identificados con ellos que cuestionarlos se siente como cuestionarse a sí mismo. Pero tienes que entender que tus pensamientos no son hechos, son interpretaciones, son historias que tu mente cuenta. Y muchas de esas historias son completamente falsas o enormemente exageradas. Entonces tomas ese pensamiento que identificaste y lo sometes a un interrogatorio brutal. ¿Es esto un hecho o una suposición? ¿Tengo evidencia real
de que esto es verdad o solo lo estoy asumiendo? ¿Hay otras interpretaciones posibles de esta misma situación? ¿Estoy cayendo en alguna distorsión cognitiva como catastrofización, pensamiento blanco y negro, lectura de mente, generalización excesiva? Y en la inmensa mayoría de los casos, cuando aplicas este análisis honesto, te das cuenta de que tu pensamiento catastrófico no se sostiene, que está basado en suposiciones sin evidencia, que está exagerando enormemente la situación, que está ignorando otras posibilidades más realistas y menos dramáticas. Volviendo al ejemplo del email de tu jefe, ¿es un hecho que me va a despedir o es una suposición? Suposición. ¿Tengo evidencia real de eso? No, solo tengo un email diciendo que quiere hablar. ¿Hay otras interpretaciones posibles? Sí, literalmente cientos. ¿Estoy catastrofizando? Absolutamente. Estoy asumiendo el peor escenario sin ninguna razón objetiva. Y una vez que desmontas el pensamiento catastrófico con esta lógica implacable, el tercer paso es reemplazarlo conscientemente con un pensamiento más racional, más realista. No sé por qué mi jefe quiere hablar conmigo. Podría ser por muchas razones diferentes. No tiene sentido sufrir por anticipado cuando no tengo información. Cuando hable con él mañana, tendré la información real y podré responder a lo que realmente esté pasando, no a lo que imagino que podría pasar. Y cuando haces este reemplazo conscientemente, cuando pones ese pensamiento racional en lugar del catastrófico, algo casi mágico sucede. Tu amígdala se calma, el cortisol baja, la ansiedad disminuye o desaparece completamente. No porque la situación haya cambiado, la situación sigue siendo exactamente la misma, pero tu interpretación de ella cambió. Y por lo tanto tu respuesta emocional cambió. Y esto no es teoría bonita, esto es neurociencia pura. Cada vez que haces este proceso, cada vez que interceptas un pensamiento catastrófico y lo reemplazas con uno racional, estás literalmente creando nuevas conexiones neuronales en tu cerebro. Y si haces esto suficientes veces, de manera consistente, durante semanas y meses, esas nuevas conexiones se fortalecen, se vuelven más automáticas y eventualmente tu cerebro empieza a generar los pensamientos racionales directamente sin necesidad del proceso consciente de desafío. Pero aquí está la trampa. Aquí es donde la mayoría de la gente falla. Esto requiere práctica constante, disciplina, compromiso. No puedes hacer este ejercicio 1 o 2 veces y esperar que tu vida cambie. Tienes que hacerlo 20 veces al día si es necesario. Cada vez que te des cuenta de que estás sufriendo por algo, cada vez que sientas ansiedad, cada vez que tu mente empiece con sus historias catastróficas. Y al principio es agotador. Al principio sientes que estás luchando contra tu propia mente todo el tiempo, ¿no? Pero esa lucha es exactamente el proceso de reprogramación. Es el trabajo necesario para cambiar patrones que llevan décadas instalados en tu cerebro. Y si persistes, si no abandonas cuando se pone difícil, en unos meses vas a notar una diferencia abismal en cómo experimentas la vida. Cosas que antes te destruían emocionalmente, ahora apenas te afectan. Situaciones que antes te generaban ansiedad paralizante, ahora las manejas con tranquilidad. Problemas que antes magnificabas hasta convertirlos en catástrofes, ahora los ves en su justa dimensión. Y no es porque tu vida se haya vuelto más fácil, es porque tu cerebro ya no está constantemente exagerando y catastrofizando todo. Y ahora déjame hablarte de algo más que es absolutamente crucial para dejar de sufrir por todo y que está directamente relacionado con lo que acabamos de ver sobre los pensamientos catastróficos. Y es el concepto de necesidades versus preferencias. Porque la mayoría de tu sufrimiento viene de creer que necesitas ciertas cosas cuando en realidad solo las prefieres. Y esta es una distinción que cambia todo, que es la base de toda la terapia cognitiva efectiva, pero que casi nadie entiende profundamente. Entonces, escucha bien, porque voy a explicártelo de una manera que probablemente nunca lo has escuchado antes. Una necesidad es algo que objetivamente requieres para sobrevivir o para mantener un nivel mínimo de bienestar. Necesitas comer, necesitas agua, necesitas refugio del clima, necesitas un mínimo de conexión humana. Eso es todo. Esas son tus necesidades reales, las biológicas, las básicas. Todo, absolutamente todo lo demás que crees que necesitas no son necesidades, son preferencias. Preferirías tener una pareja que te ame, preferirías tener un trabajo exitoso, preferirías tener dinero abundante, preferirías que la gente te apruebe, preferirías que tus hijos sean exitosos, preferirías tener un cuerpo perfecto, preferirías que todo salga siempre como lo planeas, pero no necesitas nada de eso. Literalmente puedes vivir, y vivir bien, sin ninguna de esas cosas. Y estoy seguro de que tu mente ahora mismo está resistiéndose a esto, está diciendo, no, pero yo sí necesito que mi pareja me quiera, yo sí necesito tener éxito en mi carrera, yo sí necesito que mis hijos estén bien.
Y mientras sigas creyendo esas mentiras, mientras sigas confundiendo preferencias con necesidades, seguirás sufriendo innecesariamente cada vez que esas preferencias no se cumplan o estén en riesgo, porque piénsalo lógicamente. Si realmente necesitaras algo, ¿qué significa eso? Significa que sin eso no puedes estar bien, que sin eso tu vida es terrible, que sin eso no puedes funcionar ni ser feliz. Y cuando crees eso, cuando crees que necesitas algo, le das a esa cosa un poder absoluto sobre tu bienestar emocional. Entonces, ¿vives en miedo constante de perderla si la tienes? ¿O en ansiedad constante de no conseguirla si no la tienes? Pero cuando entiendes que algo es una preferencia, no una necesidad, todo cambia. Cuando entiendes que preferirías tener una pareja, pero que podrías ser perfectamente feliz sin una, de repente esa relación ya no tiene poder sobre ti. Puedes disfrutarla plenamente mientras la tienes, pero si termina, sabes que estarás bien porque tu bienestar nunca dependió de ella. Cuando entiendes que preferirías tener éxito profesional, pero que tu valor como persona no depende de eso, de repente puedes perseguir tus objetivos con pasión, pero sin la ansiedad paralizante del tengo que lograr esto o soy un fracaso. Puedes intentar, puedes fallar, puedes volver a intentar, sin que ninguno de esos resultados defina tu valor o tu capacidad de ser feliz. Y esto no es resignación, no es conformismo, no es dejar de querer cosas buenas para tu vida, es exactamente lo contrario. Cuando dejas de necesitar desesperadamente ciertas cosas, cuando dejas de sufrir por no tenerlas, paradójicamente te vuelves mucho más efectiva en conseguirlas, porque actúas desde la motivación positiva del crecimiento, no desde el miedo y la desesperación. Una persona que necesita desesperadamente aprobación se vuelve pegajosa, necesitada, poco auténtica, y eso aleja a la gente. Una persona que prefiere la aprobación pero no la necesita, puede ser auténtica, puede poner límites, puede expresar sus opiniones reales, y eso atrae a personas de calidad que valoran la autenticidad. Una persona que necesita desesperadamente tener éxito está paralizada por el miedo al fracaso, procrastina, no se atreve a intentar cosas nuevas. Una persona que prefiere el éxito pero no lo necesita, puede arriesgarse, puede fallar, puede aprender, puede seguir adelante sin derrumbarse y por lo tanto tiene muchas más probabilidades de eventualmente tener éxito. Entonces el ejercicio que necesitas hacer, y necesitas hacerlo ahora, no mañana, es identificar todas tus falsas necesidades. Todas esas cosas que crees que necesitas para estar bien, para ser feliz, para tener una vida digna, escríbelas. Y una por una desafíalas brutalmente. ¿Realmente necesito esto o solo lo prefiero? ¿Puedo sobrevivir y ser feliz sin esto? Hay millones de personas en el mundo que son felices sin esta cosa que yo creo que necesito. Y la respuesta honesta, si eres brutalmente honesta contigo misma, va a ser que no necesitas casi nada de lo que crees que necesitas. Y esa realización, cuando la internalizas de verdad, es increíblemente liberadora. Porque de repente ya nada tiene poder sobre ti. Ya nada puede quitarte tu paz. Ya nada puede destruirte emocionalmente. Porque tu bienestar no depende de nada externo. Y ahora quiero llevarte a un nivel más profundo todavía. Porque hay otro aspecto fundamental de por qué sufres tanto que necesitas entender y tiene que ver con tu relación con la incertidumbre, con lo desconocido, con el no saber qué va a pasar. La mayoría de las personas tienen una intolerancia patológica a la incertidumbre. Necesitan tener todo bajo control. Necesitan saber exactamente qué va a pasar, necesitan garantías, necesitan certeza. Y cuando no la tienen, cuando se enfrentan a situaciones donde el futuro es incierto, entran en pánico, en ansiedad, sufren enormemente, pero aquí está la verdad brutal que necesitas aceptar. La incertidumbre es la única certeza que tienes en la vida. No sabes qué va a pasar mañana, no sabes qué va a pasar en una hora, no tienes ninguna garantía sobre nada y nunca la vas a tener. Puedes planear, puedes prepararte, puedes tomar precauciones, pero al final del día, el futuro es fundamentalmente incierto e impredecible. Y mientras no aceptes esta realidad, mientras sigas resistiéndote a ella, mientras sigas intentando controlar lo que no puedes controlar, vas a sufrir constantemente, porque vas a estar en una lucha perpetua contra la naturaleza fundamental de la realidad. Entonces, lo que necesitas desarrollar es lo que yo llamo tolerancia a la incertidumbre, la capacidad de estar cómoda con no saber, con no tener control total, con que las cosas puedan salir diferente de como las planeas. Y esto se entrena, no es algo con lo que naces, es una habilidad que se desarrolla con práctica intencionada. Y la práctica consiste en exponerte deliberadamente a situaciones de incertidumbre y aprender a quedarte ahí, a no huir hacia falsas certezas,
a no obsesionarte con controlar, a no hacer las 1000 cosas que normalmente haces para crear una ilusión de control. Te quedas en la incertidumbre, sientes la incomodidad y descubres que puedes tolerarla, que no te mata, que de hecho puedes estar perfectamente bien sin saber exactamente qué va a pasar. Y con el tiempo, con práctica repetida, desarrollas una confianza profunda no en que las cosas van a salir siempre como quieres, sino en que puedes manejar lo que sea que suceda. Y esa confianza, esa solidez interna, es mucho más valiosa que cualquier ilusión de control externo. Y quédate conmigo porque ahora voy a darte algo que puede cambiar tu vida si lo aplicas de verdad. El protocolo específico, paso a paso, para entrenar tu cerebro a dejar de sufrir por todo. No teoría vaga, sino un método concreto que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Paso 1. Durante 2 semanas vas a llevar un registro detallado de cada vez que sufras o sientas ansiedad durante el día. No importa cuán pequeño o grande sea el sufrimiento. Lo anotas y específicamente anotas cuál fue el disparador, qué situación lo causó, qué pensamiento exacto tuviste, qué emoción sentiste, qué intensidad del 0 al 10. Este primer paso es crucial porque la mayoría de la gente ni siquiera es consciente de cuánto sufre durante el día, de cuántas veces su mente genera ansiedad innecesaria. Y cuando empiezas a registrarlo conscientemente, te das cuenta de la magnitud del problema. Y esa conciencia es el primer paso para cambiarlo. Paso 2. Al final de cada día, revisas tu registro y analizas cada incidente. Para cada uno, identificas qué distorsión cognitiva estabas usando. ¿Estabas catastrofizando? ¿Estabas leyendo la mente de otros sin evidencia? ¿Estabas generalizando excesivamente? ¿Estabas pensando en términos de todo o nada? ¿Estabas confundiendo una preferencia con una necesidad? Y para cada incidente escribes cuál habría sido un pensamiento más racional, más realista sobre esa misma situación. No un pensamiento ridículamente optimista que no te crees, sino uno genuinamente más equilibrado y basado en hechos en lugar de en suposiciones catastróficas. Paso 3. Durante las siguientes 2 semanas, además de seguir registrando, vas a empezar a interceptar los pensamientos catastróficos en tiempo real. Cada vez que notes que estás empezando a sentir ansiedad o sufrimiento, te detienes inmediatamente, identificas el pensamiento que lo está causando, lo desafías con las preguntas que te enseñé antes y lo reemplazas conscientemente con el pensamiento más racional. Al principio, esto va a ser lento y laborioso. Va a sentirse forzado y artificial. Eso es completamente normal. Estás interrumpiendo patrones automáticos que llevan décadas funcionando de cierta manera. Pero si persistes, si lo haces consistentemente 20, 30, 50 veces al día si es necesario, empieza a volverse más natural, más automático. Paso 4. Después de un mes haciendo esto, vas a empezar a notar patrones en tu registro. Vas a ver que ciertas situaciones disparan consistentemente los mismos pensamientos catastróficos. Vas a ver que caes una y otra vez en la